Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros, hacer un stop en la agenda CADE para compartir con nosotros esta entrevista. Encantado, Maro. Alfonso, quiero comenzar preguntándote en términos de seguridad, que de hecho es un tema que ha surgido en este CADE Ejecutivo 2024. ¿Cuál es el mayor logro que se ha podido articular con el gobierno en términos de seguridad? Bueno, el tema de seguridad es un tema recurrente porque es la principal preocupación de la ciudadanía, ya sea empresa, trabajador, pequeño negocio o gran empresa. Entonces, desde hace un tiempo venimos haciendo propuestas al gobierno, desde el sector, nos hemos unido trabajadores, gremios de trabajadores y gremios de empresas para hacer propuestas que son transversales en tema de seguridad. Lamentablemente hasta ahora no vemos mucho avance en eso. ¿Han funcionado, por ejemplo, los estados de emergencia? Se acaba de prolongar el último. Yo entiendo que no han funcionado realmente, pero en realidad lo que estamos enfocados y las propuestas están enfocadas a cómo administrar mejor la justicia. Se ha propuesto los centros de flagrancia para los crímenes de primer criminal que arranca un celular y se va, pero el tipo de violencia y de criminalidad que tenemos ahora requieren mucho más que eso, requieren de hacer inteligencia, investigación, seguimiento, escuchas, ¿no? Porque es crimen organizado hoy día, ¿no? El sicariato. Entonces esto requiere otras armas. El Estado, el gobierno ha creado el Grupo Especial de Lucha contra el Crimen Organizado, el Comando Greco, donde han seleccionado, la policía ha seleccionado a los oficiales más destacados para que ingresen a este Comando Especial. Cuando fuimos a visitar el Comando Especial, no tenían absolutamente ningún recurso para trabajar, ninguno. Trabajaban en el piso y con las computadoras personales propias y con sus propios celulares. Hemos firmado recientemente un convenio con el Ministerio del Interior para ayudar desde CONFIEP a financiar el Comando Greco. ¿Con qué? Drones, equipamiento, computadoras, laptops, escuchas, micrófonos. ¿Cuándo se firmó este convenio? La semana pasada. La semana pasada lo hemos hecho y ya veníamos haciendo aportes a través de las empresas, de los gremios de CONFIEP y CONFIEP mismo, para ponerle drywalls a las paredes, para ponerle luz, electricidad a esta sede. Lo cual hace ver que si bien que no existe un compromiso y una vocación contra la lucha contra el crimen organizado. Hemos identificado desde el sector privado, hemos identificado en reuniones con la Fiscalía, con el Poder Judicial, cuáles son los cuellos de botella para eso. Primero, que no tenemos servicio de inteligencia nacional. Y sin inteligencia es muy difícil combatir el crimen organizado. Hay que implementar inteligencia, la PIP se desarticuló, ¿no? La policía no tiene servicio de inteligencia tampoco, hay que recuperarlo. Tampoco tenemos especialistas. En el Perú no existen ya especialistas, quiere decir médico legista, médico de criminología, los que ven hay una serie de especialidades que hoy día no se tienen y tenemos que implementar. En la parte judicial tenemos los juzgados que están abarrotados. Estuve hace poco con el presidente del Poder Judicial y me enseñó la sobrecarga que tienen esto. Más del 80% de la carga del Poder Judicial está en los juzgados de familia y sin embargo esto ocupa gran parte de su presupuesto, lo cual podría trasladarse parte de esas competencias, las no contenciosas, a las notarías como era antes, ¿no? Y así liberar es parte de esa carga. Alfonso, más allá de todo esto que has mencionado, que es muy importante para el control y el manejo de la inseguridad, el Grupo Greco, si bien ustedes acaban de firmar esta alianza, que está muy bien para apoyar a este nuevo grupo, ¿es estructuralmente la mejor idea para luchar contra la inseguridad? Un grupo especial como el Grupo Greco y me la creación. Me parece que sí, hay que darle competencias y herramientas para que pueda luchar contra eso, ¿no? ¿Ha sido fluida la coordinación con el Ministerio del Interior? Sí, o sea, la verdad que no hay que satanizar al Ministerio del Interior solamente. Para luchar contra el crimen organizado se necesita el concurso del Congreso, Fiscalía, Poder Judicial y del Gobierno en general. ¿Alcaldías?
alcaldías también, pero quiero en los tres poderes del Estado, concentrarme en los tres poderes del Estado, que es donde se tienen las alcaldías con los serenazgos, pueden ser un soporte, pero contra el crimen organizado se requiere unas competencias diferentes, ¿no? Y sobre todo darle respaldo a la policía. Hace tan solo unos momentos has estado en una de los paneles de CADE ejecutivos con propuestas concretas sobre seguridad, que es el tema del que hemos estado conversando, pero también de formalización. ¿Cuáles son las metas de formalización mínimas que deberíamos tener para el próximo año? La formalización laboral, el Perú tiene una tragedia, ¿no? Porque somos muy condescendientes con la informalidad. De hecho, ¿Condescendientes o hemos aprendido a convivir con la informalidad? Sí, lo que sucede es que la convivencia con la informalidad es una claudicar a la lucha contra esto. La lucha contra la informalidad tiene que ver con protección social. La informalidad no la podemos ver como evasión tributaria. La informalidad hay que verlo como son sobrevivientes que se buscan un medio para generarse sus propios ingresos. Estuvo bien en los 80, estuvo bien como un mecanismo de supervivencia, pero el seguir en ella lo que hace es que te mantiene en un estado de pobreza. El costo, las empresas que viven en la informalidad tienen que pagar cupos a los serenos, a los policías municipales para que no lo boten de la calle, tienen que pagar el costo del financiamiento, el no poder acceder al sistema financiero formal, tienen que acceder a los agiotistas, ¿no? Entonces el costo del dinero es prácticamente infinito para ellos. Entonces, ¿cómo puede un empresario progresar en esas condiciones? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar las barreras hacia la formalización. Acá nos empeñamos por subirlas. Entonces, ¿qué esperamos que pase en 2025? Nada, que siga creciendo la informalidad, lamentablemente. ¿Y esa facilidad para formalizar pasa por un tema tributario? Yo creo que pasa por ordenar los tributos, pero no son los temas tributarios que realmente los que impiden esa barrera. ¿Por qué? Porque tenemos escalas tributarias y los micro y pequeños no pueden. Son los permisos, por ejemplo, sacar una licencia para una autorización hoy día para abrir una tienda, cuando te viene con una pequeña tienda, cuando te vienen a hacer unas exigencias de defensa civil, ¿no es cierto? Y después de haber invertido y varían en cada municipio. Va a variar y la fiscalización es punitiva. Cierre el local, cuando se cierra el local los mata. Entonces, pero en cambio en la informalidad, yo digo que somos complacientes porque la informalidad en realidad es ilegalidad. ¿Qué tiene que hacer ese pobre, este pobre empresario que ha puesto todo su dinero y viene el municipal o cualquiera en defensa civil, o sea, decirle que el extinguidor debería estar a 40 centímetros sobre el suelo y no en el suelo y por ende te cierro por 90 días? ¿Qué tiene que hacer? Le paga 5 soles al y le abre. Entonces estamos fomentando la informalidad. ¿Y han conversado con el ministro Maurate, por ejemplo, sobre esto? Por supuesto. Al ministro Maurate le decimos que su principal rol es el de lucha contra la informalidad, ¿no? No tanto así el sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no? Que es inminente. Que le alcanza al 2% de los trabajadores, de los empleadores, de los empleos de los trabajadores en el Perú, al 2%. ¿Dónde está ubicado ese 2%? En las micro y pequeñas empresas. La gran empresa evidentemente no paga sueldo. Entonces, yo me pregunto si al elevar el sueldo mínimo de manera antitécnica o política, estamos bajando la barrera o subiéndola. No, evidentemente estamos subiendo la barrera a la forma, y no solamente eso, sino seguramente va a haber un tránsito de esas empresas que ya no pueden con esa carga y pasarán a la informalidad. ¿Qué pasa con los empleos en la informalidad? Primero, el análisis técnico dice que el sueldo mínimo debería ser, por el BCR, 750 soles, pero el 725. Pero la realidad del sector informal es que los sueldos van en 650 soles, ¿no? Y eso por 12, ¿no? El sueldo mínimo hoy día en 2025 es por 15 sueldos, ¿no? Entonces, realmente hay una brecha
hay una brecha enorme entre la formalidad y la formalidad. ¿Es un populismo el anunciar la subida del sueldo mínimo antes de que acabe el año? De todas maneras. Y pasando ya a temas también de coyuntura, como el sueldo mínimo, la zona económica especial de Chancay. Dos preguntas concretas. ¿Se debería solo legislar la zona económica de Chancay como un plan piloto, tal vez Chancay y Callao con el 0% de impuesto a la renta, o se debería mirar todas las zonas económicas, generar una ley para todas las zonas económicas con una base que no sea 0% de impuesto a la renta? Mira, yo creo que las zonas económicas especiales deben estar absolutamente dirigidas a fomentar una industria, ¿no? O una actividad económica que no se haría dedicada al comercio exterior, a la exportación, que no se haría si es que no hubiera la zona económica especial. Es decir, por ejemplo, si queremos atraer a una fábrica de automóviles chinos, por poner un ejemplo acá, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle las facilidades para que pueda instalarse. Primero, para que pueda ensamblar aquí. Para ensamblar, o sea, para fabricar los automóviles acá, ¿no? Hoy día, si nosotros tenemos cobre, tenemos litio, ¿no? Por eso he escogido ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si podemos fomentar la fábrica de transformación de cobre, del cobre en bruto a los cables para los automóviles o a los implementos de los automóviles? Lo mismo con el litio y finalmente la fábrica que ensambla la batería. No se haría seguramente en el Perú si es que no damos unas condiciones especiales. 0% de impuesto a la renta. Yo creo que el puerto de Chancay te brinda, no por sí solo, pero nos da la oportunidad de generar una zona económica especial importante, porque en Chancay hay disposición de suelos. Porque el Callao, hagamos Chancay Callao, toda la mercancía que entre y salga entre los dos, por ejemplo, puede ser importante, pero las fábricas, ¿dónde se van a instalar? Por ejemplo, ¿qué pasa si en Chancay generamos un gran parque industrial nuevo, ¿no es cierto?, descentralizado del Lima, ¿no es cierto? Bueno, estarían como reconvirtiendo las áreas agrícolas a áreas industriales, ¿no? Mira, acá se necesita solo una ensambladora de coches necesita cerca de 1000 hectáreas. Entonces, ¿cuántas serán las otras? Entonces, si queremos pensar en grande, tendríamos que pensar y las exoneraciones deberían ser en serio, yo creo que sí, pero no permanente. 0% una cantidad de años. 0% 10 o 15 años, por ejemplo, 15 años. Y de ahí, y con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ministro de Economía tenía temor de que se utilicen esas zonas económicas especiales para hacer un fraude a la nación, para que regresen esos productos claro, hay que prevenir el fraude, hay que prevenir la corrupción, evidentemente, pero no por eso debemos parar de soñar en grande. ¿Por qué no podemos convertirnos nosotros en el nearshoring del Asia para América? Entonces, no para hacer pequeñitas cosas, creo que para eso no nos sirve. Hemos tenido experiencias de la Sofra Tacna, la Sofra Hilo, que no han generado ningún impacto real. Pero ¿por qué no pensamos en generar estos grandes impactos? Para eso hay que generar enormes cantidades de superficie, grandes superficies, una infraestructura. Y claro, pues llamar a estas grandes empresas para que podamos exportar desde América, ¿no? Estos coches desde el Perú, o sea, exportar valor agregado a Asia, ¿no? Para toda América, y puede ser para Norteamérica, para Sudamérica, y pueden ser empresas americanas, chinas, taiwaneses, indias, de lo que sean, para este gran mercado americano que el Perú podría, con la facilidad logística Callao-Chancay, ¿no?, poder tener eso. A los peruanos nos falta pensar en grande. Alfonso, y ya para terminar, ayer se censuró al ministro mucho en el Pleno del Congreso. Parece que la ley MAPE ha entrado como en un stand-by junto con la censura del ministro. Y más bien esta modificación, digámoslo así, el REINFO, esta nueva propuesta que extiende el REINFO, está tomando cada vez más fuerza. ¿Tu opinión respecto a este frente? A ver, a mí me ha sorprendido la decisión del Congreso en torno al ministro Rómulo Mucho. He leído inclusive el artículo
donde lo retiran, ¿no? Y dice por su incapacidad y por su de gestión. Lo cierto es que el ministro no merece ese tratamiento. El ministro ha sido un ministro muy eficiente, muy conocedor del sector, muy promotor del desarrollo de las empresas de su sector, ¿no? Y ha tenido la valentía de luchar contra el reinfo, que es una una ley que, pudiendo haber tenido un origen de buena fe, ha tenido unos resultados pésimos, que ha permitido la proliferación de la minería ilegal, violenta. Se han desarrollado con la reinfo actividades de minería ilegal que esclavizan al minero artesanal, lo retiran de su propiedad, ¿no? Y a punta de metralla, ¿no? Imponen el orden de ellos, ¿no? O sea, el poder más que el orden. Y entonces él ha propuesto una ley alternativa, que es la MAPE, ¿no? Y que la ley MAPE no desprotege a la minería artesanal, al contrario, la protege de estos bandidos, de estos sinvergüenzas. Ha recibido muchas críticas la ley MAPE. Sí, pues, ¿de quién? Bueno, depende, de diferentes actores, muy buena pregunta. Claro. Algunas cosas que se indican, por ejemplo, en crítica a la ley, es que se le continúa dando el poder de fiscalización a los gobiernos regionales, y se sabe que no tienen el brazo. Mira, ese tipo de discusiones son válidas, y si hay que mejorar, hemos tenido un montón de tiempo para mejorarlo. Lo que sí es urgente es terminar con una ley que sabemos que promueve la minería ilegal. Y eso ha sido la causa por lo que lo han retirado al ministro. Bueno, muchas gracias, Alfonso.